profunda desolación, Franco comprendió que la había perdido para siempre. Permaneció allí, observando hacia la carretera vacía, por primera vez, sin saber qué hacer. Entonces, la alentadora idea se presentó en su mente. Seguramente no estarían demasiado lejos. Podría intentar alcanzarlos en su caballo. En su afán de darse prisa, metió la carta en el bolsillo de su saco, o al menos creyó hacerlo bien, pero ésta saltó de él cuando arremetió con velocidad, cubriéndose de polvo y cayendo al suelo. Cabalgó y cabalgó a toda prisa, desesperado y con la esperanza de poder llegar y abrazarla una última vez. Y así fue como, cuando todo parecía perdido, logró visualizar una diligencia a poco más de 1 kilómetro. Motivó a su amado caballo para que hiciera un último esfuerzo. Lograron sobrepasarla y cruzárseles por delante, haciendo que se detuvieran abruptamente. Entonces Deb y Lucía asomaron sus cabezas hacia afuera, una por cada lado. Lucía no comprendió absolutamente nada. En cambio, Deb no pudo ocultar el asombro y felicidad que transformaron su rostro. Él se acercó a ella, ambos viéndose sin decir nada. Franco bajó del caballo y abrió la puerta del transporte. Deb bajó con él. Él no le dio tiempo a decir nada y la abrazó contra su cuerpo con fuerza. Le dijo que no podía dejarla ir sin despedirse, dedicándole su más tierna sonrisa. Buscó algo en su bolsillo y se vio muy decepcionado cuando no lo encontró. Miraba en el suelo cercano, intentando hallarlo, pero no estaba. Finalmente se despidió pidiéndole que le escribiera y diciéndole lo mucho que iba a extrañarla, a lo que ella respondió del mismo modo. Él le dijo que cuando lograra despegar y volar, viniera a verlo. Él estaría esperando. Cuando subió nuevamente al carruaje, sosteniendo aún la mano del chico antes de soltarla para siempre, Lucía observaba todo boquiabierta y con una gran sonrisa. Debido a eso, tendrían tema de conversación para los meses de viaje que vendrían por delante. O quizás no tanto. Casi terminando mayo, por fin llegaron al que sería, por ahora, su nuevo hogar. Por asuntos familiares, ambas debieron separarse, ya que Deb sería alojada por los abuelos de Felipe, pero su hermana no. Luego de haberse instalado y comenzar a recorrer la mansión y sus alrededores, Deb estaba completamente deslumbrada, a tal punto que se dejó llevar por aquellos lujosos muebles y costosísimos vestidos, olvidándose de algunas cosas muy importantes. Por otro lado, el recibimiento en la academia fue muy bueno y sus maestros veían gran potencial en ella, lo que la enorgullecía aún más. El trato con los demás estudiantes era relativamente bueno, aunque le fue necesario sacar su lado más confiado y presuntuoso para no dejarse avasallar por ellos, quienes poseían mucha más técnica y experiencia. Transcurrió el tiempo y el estilo de vida de Deb era otro completamente. Su forma de hablar era más modulada y creída, al igual que sus modales totalmente refinados y su altiva manera de caminar, y el desaire con el que menospreciaba a los de diferente clase. También su cuerpo había cambiado, dejando atrás a aquella niña regordeta para dar lugar a una delgada joven muy virtuosa sin duda, pero carente de comprensión y empatía. Con el correr de los años era cada vez más difícil reconocerla. Incluso a su hermana Lucía le costaba trabajo acostumbrarse a esta nueva Deb y tuvieron severos conflictos respecto al comportamiento de la más pequeña. Con las clases de música, conciertos, bailes y fiestas, tertulias y eventos consumiendo completamente su tiempo, Deb no se había dado lugar a responder las 3 cartas que Franco le había enviado, las cuales, con la demora en el transporte, llegaban 2 o 3 meses tarde. No lo había olvidado, pero su nueva vida parecía exigirle mucho más de lo que ella podría manejar. Aun cuando un joven perteneciente a la realeza hacía su mejor esfuerzo por cortejarla,
Ella parecía no notarlo. Su cabeza estaba saturada de ocupaciones. Transcurridos 2 años y medio, atravesó al otro lado del mundo la catastrófica noticia de que en Mendoza había ocurrido un terremoto devastador. Un telegrama reunió a las 2 hermanas nuevamente para informarles de la terrible tragedia. Con el pavor poseyendo su cuerpo y la desesperación que el desconcierto les producía, ambas debieron convivir con el terror de no poder dar respuesta a sus preguntas. Lo único que sabían era que la ciudad había quedado totalmente destruida. Era el mes de julio. Las jóvenes se preparaban para abordar su barco y regresar a casa, anhelando fervientemente encontrar a su familia con vida. El terremoto había ocurrido el 20 de marzo y aún no sabían con exactitud la cantidad de personas fallecidas, pero superaban ya los 4.000. Fue el viaje más largo de sus vidas y el motivo, esta vez, no era solo la distancia, sino el temor, lo incierto, la desesperanza. No sabían con qué se iban a encontrar y ambas temían por sus amados. Cuando finalmente, a mediados del mes de octubre, arribaron en la ciudad, el cuadro irreconocible de lo que había sido su hogar, totalmente destrozado y en ruinas, fue devastador. Las casas, iglesias y el cabildo ya solo eran restos de tierra y polvo. Los sobrevivientes aún intentaban rescatar algo de sus pertenencias bajo los escombros, pero el terremoto no había sido el único causante de las dolorosas pérdidas, sino el incendio que se desató a consecuencia de este, el taponamiento de las acequias que traían consigo inundación y enfermedad, y las heridas infectadas que no podían curarse. Todo era un caos y Deb comenzó a sentirse descompuesta. Realmente era un suplicio, algo casi imposible de observar. Pasadas un par de semanas, finalmente Deb se acercó a una basílica buscando información sobre los fallecidos. Allí había una aglomeración de gente devastada buscando ayuda y apoyo. En medio del alboroto, la madre de Franco la vio. Deb se paralizó del pánico que le produjo verla acercarse enteramente demacrada y destrozada. La joven no se atrevía a preguntar. Cindy, la madre de Franco, rompió en llanto delante de ella, escondiendo su rostro en un pañuelo muy usado. Entonces lo supo. Un sufrimiento inconfesable comenzaba a brotar desde lo más recóndito de su corazón. Su garganta ardía padeciendo sin poder pronunciar palabras, y de sus ojos emergían lágrimas como un incesante torrente. Se llevó sus manos a la boca en un intento absurdo de contener aquellos gritos de dolor que intentaban escapar. Salió corriendo sin parar, llevándose a todos por delante. Corrió y corrió hasta llegar a un lugar apartado y solitario, donde se desmoronó, cayendo al suelo, sintiendo que se ahogaba en aquel dolor que parecía un profundo abismo del que no había salida. Absolutamente todo se desvanecía a su alrededor. Ese era el fin. Pasaron los años y la ciudad de Mendoza finalmente fue reconstruida en otro sitio no muy lejos de donde se encontraba originalmente. Las vidas de los mendocinos comenzaban finalmente a resurgir de los escombros, pero Deb ya no había vuelto a tocar su violonchelo. No podía. Cada vez que lo veía, sentía el dolor de la pérdida de su amado Franco, y el remordimiento de haberlo abandonado era tan fuerte que jamás podría perdonarse. Una tarde, Cindy, la madre de Franco, fue a buscarla. Le dijo que habían podido recuperar algunas de sus pertenencias, y entre ello una carta de Franco dirigida para Deb.
se la entregó con una nostálgica sonrisa y se marchó. Deb se mantuvo expectante durante varias horas, con temor de leer lo que había allí dentro, de sentirse aún más miserable. Pero esa noche, bajo la tenue luz de una frágil vela sobre la mesita de su habitación, se sentó en el borde de su cama y, con su corazón latiendo desesperadamente y ambas manos temblando, comenzó a leer. Querida Deb, eres muy importante para mí. Por eso sé que este es tu sueño y haces bien en seguirlo. Sé que me molesté al principio, pero es porque te extrañaré mucho. Me hará mucha falta tu compañía. Espero que logres todas tus metas y regreses aquí feliz y realizada. Por mi parte, te estaré esperando. No prometo nada, pero haré el intento. Sé que tendré mucho tiempo para disfrutar de lo que amo, y no me refiero a la música. Eres muy talentosa, Deb. Me enamoré de ti con solo oírte tocar. Lograste transmitirme algo directamente al corazón. Despertaste 1000 emociones que desconocía. Me siento celoso al escribir esto, pero tú y ese cello son uno. Sé que con tu talento harás mucho bien a la gente y eso me hace inmensamente feliz. Nunca dejes de tocar, Deb. Te ama, Franco. Sus palabras fueron capaces de reconfortarla en aquel momento de inconmensurable desazón. Dobló la carta y la abrazó fuertemente contra su pecho, feliz de haber podido oírlo en su corazón una vez más. Con el pasar del tiempo, Deb deseó honrar a Franco de la mejor manera que sabía, dando conciertos en diversas partes del mundo, recaudando fondos para las familias afectadas por el terremoto. Cada vez que tomaba su cello y se sentaba, ella podía sentir que él la acompañaba. Casi podía oírlo en el piano tocando con toda la pasión que recordaba, y se fundía en aquel sentimiento, tocando para él, porque esa era su forma de expresarle cuánto lo había amado.